Hola y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros, para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona, Valeria Cardona, y el día de hoy, antes de comenzar con el tema del día, me gustaría, hacer una aclaración, tal vez ya es tiempo, sobre qué es este podcast. Porque yo hice mi explicación en el primer episodio. Si vas y escuchas ese primer episodio, vas a saber exactamente de qué trata Español sin apuros, porque creo que a lo largo de las emisiones, a veces yo tengo como dudas sobre si estoy haciéndolo bien, si estoy cometiendo errores. Y esto lo digo porque, ¿cómo se le dice? El objetivo de este podcast es tener una fuente de input, pero de un input fácil de comprender. Y sé que a veces cuando hablo un poquito rápido. Y llego a creer que a veces contradigo mi intro, ¿no? Para que todos podamos entender. Pero luego yo misma he considerado esto. Y es que el español, por su naturaleza, puede parecer bastante rápido. Y la verdad es que cuando no hablo rápido, cuando genuinamente hablo lento, es poco natural. Entonces quiero hacer esa aclaración. Hay momentos, como ahora, donde articulo cada palabra por separado, donde intento ser muy, lenta y donde hago lo mejor para que sea genuinamente sin apuros. El problema viene en que no es tan natural. Al momento de yo hablar así, no es un habla normal. No vas a escuchar a nadie hablando así en la vida real. Y si lo escuchas, puede ser una persona condescendiente o que está tratando de adoctrinarte. Creo que se utiliza mucho este ritmo en ese tipo de momentos. Así que una vez que yo entro más en calor o en confianza, mi habla sí se agiliza, se vuelve más rápida, pero es normal. Yo nunca he dicho que este es un podcast para principiantes. La verdad, esto está destinado a personas que ya tienen un nivel intermedio y es ese puente entre los contenidos para principiantes y los contenidos para nativos. Si un nativo escucha este podcast puede aburrirse porque el habla es lenta. O bueno, quién sabe, cuando agilizo un poco las cosas, tal vez no lo es tanto. Por ejemplo, yo sé que mi amigo Emilio escucha este podcast de vez en cuando. Saludos. Pero creo que tú también puedes hacer un habla lenta. Cuando te escucho hablar, tu ritmo creo que es muy... articulas muy bien. Pero bueno, hasta aquí mi pequeño disclaimer. Y ahora sí vamos a continuar con el tema de hoy. El cual es irse al extranjero. Creo que esto es algo que hoy por hoy es muy común. Afortunadamente, el viajar al extranjero ya no es algo para las clases altas.
Es decir, todavía es algo para personas privilegiadas. Es bastante difícil poder viajar cuando no tienes ciertos privilegios. Eso es algo 100% cierto hasta hoy en día. Pero creo que ya existe mayor posibilidad para que las personas que no son consideradas ricas viajen. Yo les he dicho que yo pues no he viajado mucho tampoco, porque yo empecé a tener recursos propios en 2020, que fue el año en el que yo comencé a trabajar. Antes de eso, yo dependía totalmente de mis padres y mi papá me dio la oportunidad de viajar dentro de México. No mucho, pero pues más que suficiente. Y ya fue hasta que yo comencé a trabajar que logré darme el lujo de ir al extranjero. La verdad es que yo pues durante mi infancia y mi adolescencia yo siempre soñaba con ser una persona que viajara, pero sabía que dentro de mis posibilidades era un poquito difícil. Pero durante mucho tiempo no pensé en eso, ¿saben? Era algo que pues no me causaba inquietud. Pero todo cambió cuando estaba en la universidad y vi que todo el mundo empezaba a irse de intercambio. Para ciertos grupos sociales, irse de intercambio es pues una vivencia o una experiencia muy normal, algo bastante fácil de hacer, accesible, pero todavía para ciertos grupos es algo imposible. En México sí existen los intercambios, pero la mayoría de las personas que los hacen sí son personas acomodadas. Ahora, yo estaba en una escuela semiprivada. En México, pues, cuando estás en una escuela pública, no necesitas pagar nada, pero en mi escuela sí había una colegiatura cada mes, una mensualidad. Entonces era una escuela privada. Pero bueno, obviamente ahí sí era un poco elitista porque si eres pobre pues genuinamente no tienes la posibilidad de pagar una colegiatura. Pero creo que era un poquito más variado porque la escuela tenía tanto prestigio que muchas personas de diferentes clases socioeconómicas, es decir, no todos eran ricos, había gente que pues podía permitirse pagar esa mensualidad y yo era uno de ellos, de los que no nos va terriblemente mal, pero tampoco tenemos demasiado. Pero pues ahí sí conviví con gente de más recursos, ¿no? Y realmente nunca me sentí discriminada ni nada al respecto, pero empezábamos a notar pues diferencias. Y cuando muchas personas que yo conocía en la escuela comenzaron a irse de intercambio a Europa, por ejemplo, fue ahí que dije, wow, es verdad, eso existe. Eso es algo que personas que yo conozco pueden hacer. Y ahí nació la inquietud. Como ya lo mencioné antes, tuve clases de alemán donde me mencionaron que en Alemania la universidad era gratis y que por eso muchas personas aprendían el idioma como para poder acceder a la universidad en ese país. Y ahí fue que mi mente se obsesionó con la idea de estudiar una maestría en el extranjero. Pero no era exactamente un capricho. La verdad, yo, dentro de mis planes de vida está el estudiar el grado de maestría. Yo no sé si en algún momento quiero llegar al doctorado,
pero sé que sí quiero hacer una maestría, un máster. Y pues mi mente dijo, qué mejor que hacerlo en el extranjero y así combinar dos cosas que no lo mencioné anteriormente, pero para mí no era simplemente la idea de visitar el extranjero, sino que a mí me llamaba la atención el vivir en el extranjero. Porque siento que yo siempre vi, no sé, la televisión, siempre leí libros y ya podía imaginarme cómo era la vida en otros lugares, pero pues uno nunca lo sabe realmente hasta que lo experimenta. Entonces yo por eso quería utilizar como algún método o alguna excusa que me diera permiso de vivir en el extranjero. En ese tiempo yo pensé justo en la maestría y qué mejor en Alemania que pues es gratis, ya que es bastante caro mantenerse a uno mismo en cualquier país, sobre todo en Europa, por ejemplo. Pero además descubrí que hay muchas becas y eso es de lo que quiero hablar en este momento, que es algo muy común que las personas que quieren vivir esta experiencia accedan a programas de universidad, sobre todo las maestrías, porque las licenciaturas o los bachelor pues son más años y no sé, tienen requisitos especiales. Es más fácil terminar tu licenciatura en tu país de origen y continuar tu educación en el país destino. Yo vi muchas becas. Afortunadamente hay países que ofrecen muchos programas que te pueden ayudar, pero ahí sí varía un poco qué programa quieres estudiar. Yo, por ejemplo, yo quería estudiar algo sobre lingüística, sobre español, y era un poquito más difícil porque Alemania justamente es atractivo porque dan muchos cursos en inglés, pero en lingüística o en cosas referentes a los idiomas, usualmente es en español, en alemán, perdón. Entonces, pues yo necesitaba un nivel muy alto de alemán y además no hay tantas becas para las humanidades. Lo que son ciencias, ingenierías, hay bastantes becas, pero lamentablemente no hay muchas para otros tipos de estudios. Pero si ustedes están en el área de las ciencias o de las ingenierías, es bastante fácil para ustedes acceder a una beca si es que es su deseo ir a vivir al extranjero. Que muchas personas dicen es el mejor método para aprender un idioma. Y yo creo que sí, porque un idioma es una herramienta para la vida. Y si tu vida no tiene nada que ver con el idioma que estás aprendiendo, pues va a ser un poquito difícil llegar a la fluidez de un nativo o de cualquier hablante. Entonces, sí es una buena idea hacer un curso o hacer ¿cómo se le llama? Pues continuar tu educación en otro país. Hay también diferentes programas para las personas que no necesariamente quieren continuar con su educación, porque ir a la universidad tiene sus problemas, es difícil, necesitas mucho tiempo y no es algo totalmente fácil. Entonces, para algunas personas no es lo mejor. Existen voluntariados. Los voluntariados son trabajos, pues, relativamente sencillos,
pero que por lo mismo no pueden ofrecerte un salario completo. Entonces, lo que hacen muchas personas es que tú trabajas como voluntario. Por ejemplo, acceder a una visa de trabajo normal puede llevar mucho trabajo y sin embargo, un voluntariado es más fácil. Te aceptan en el voluntariado y tramitas tu visa. Algunos de estos tienen, ¿cómo se le llama? Bueno, te dan un lugar donde vivir, te dan tal vez comida, no te dan un pago como tal, pero te dan beneficios que te ayudan a vivir en este país. Y eso es a veces todo lo que necesitas para vivir la experiencia en el extranjero. No necesitas mucho dinero, pero necesitas un lugar donde dormir y comida y pues obviamente más cosas, pero los voluntariados son específicamente para eso, para que tú puedas sobrevivir más que bien. O bien, no sé qué tan bien, yo nunca he hecho uno. Pero el tipo de intercambio que yo hice fue ser au pair. Este tipo de intercambio es para personas jóvenes. Creo que las maestrías creo que no tienen fecha límite de edad. Los voluntariados depende qué tipo de voluntariado sea. Puede ser para jóvenes o para público en general. Pero ser au pair sí es solo para personas jóvenes. Depende mucho del país, pero alrededor de, bueno, la mayoría de los países aceptan personas de 18 a 28 años más o menos. Y ser au pair es más o menos como un intercambio en los que, no sé, tú vas a vivir a otro país y tu familia recibe a una persona que es la persona donde tú vas a vivir. Como que cambian de hijos, ¿no? Pues aquí es un poquito similar. Tú vas a vivir a la casa de una familia y les ayudas en el cuidado de los niños. Es exclusiva, bueno, he visto que existen otros tipos de au pairs, pero esos ya no son tan legislados. Es decir, que no hay leyes y que la gente simplemente los hace por debajo del agua, creo, o con contratos de trabajo. Pero este tipo de intercambio no es exactamente un trabajo. Bueno, depende del país. En algunos países sí lo es, en otros es un intercambio. El punto es que tú ayudas en la casa con los niños y en general. Bueno, no deberías ser como trabajador doméstico, pero obviamente si tú vives en un hogar, deberías ayudar en el hogar. Y tienes que recibir a cambio, pues cierta remuneración económica, dependiendo del país, puede ser un pago o una mesada. También recibes una habitación. O hay lugares incluso donde te dan tu propio departamento porque la familia no tiene espacio en su casa o porque no quieren tenerte todo el tiempo en su casa. También deberían darte de comer, deberían darte comida y deberían pagar un curso. Puede ser un curso de idiomas o puede ser, no sé, algún curso cultural o deportivo, lo cual es bastante, pues, positivo para las personas jóvenes. Realmente, techo, comida, también necesitas seguro médico. La familia pues tiene que hacerse cargo de la mayoría de las cosas, no de todo, pero sí de ciertas cosas para que tú sobrevivas. Y eres casi, bueno, no un hijo más, pero algo así. Ellos tienen que cuidarte.
Y pues esta también es una manera mucho más barata de vivir la experiencia. Obviamente existen riesgos en los que ir a la casa de extraños puede ser peligroso, pero con suerte pues no tiene que ser malo. Yo accedí a esta opción porque necesitaba aprender alemán si yo quería hacer mi maestría en Alemania. Y pues como irse a vivir al lugar es el mejor o es la mejor manera de aprender un idioma, pues lo hice. Tengo un episodio donde explico por qué no me funcionó como quería, pero bueno, ahí está. Otro tipo de manera de emigrar es teniendo un contrato de trabajo, pero pues obviamente eso tiene sentido. Si alguien de una compañía te contrata, pues tú te mudas a ese país. Pero también existe en algunos países algo que se llama visa vacaciones y trabajo o work and holiday, que para esto necesitan convenios los dos países. Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a acceder a esta visa y voy a ir a vivir a Francia. Creo que por un año, espero que sea un año completo. Y sí, en el siguiente episodio me gustaría contarles cómo fue mi experiencia accediendo a esta visa, porque fue toda una osadía, pero es bastante fácil, siempre y cuando cumplas con los requisitos. Pero bueno, si una persona quiere tomar el paso de irse a vivir al país del idioma que quiere aprender, siempre y cuando sea realista, es una de las mejores opciones para aprender un idioma. Obviamente no es algo realista o accesible para todos, pero a veces pensamos que es mucho más difícil de lo que realmente es, y ciertas personas pueden beneficiarse de saber las posibilidades que existen. Entonces, si conoces o si tú eres alguien que quiere aprender un idioma en el país destino, pues existen muchas opciones en las que los puedes hacer. Claro que también existen cursos que tú puedes visitar y puedes acceder a una visa de idiomas, o si lo haces en menos tiempo, pues una visa de turista. Pero esos ya son periodos más cortos. Entonces, pues sí, esto es para un periodo más largo cuando tienes un presupuesto ajustado. Por el momento, eso es todo. Espero que hayan disfrutado de mi voz y los espero también en una siguiente emisión el próximo miércoles a las 8 a.m. tiempo de la Ciudad de México en todas las plataformas de podcast y YouTube. ¡Nos vemos!